En sus Biblias en Romanos capítulo 10, donde vamos a continuar la lectura bíblica del verso 13 en adelante. El título de la enseñanza del mensaje de esta mañana se titula Credenciales de un discípulo. Ustedes dirán, órale, ¿acaso un discípulo necesita credenciales? Bueno, desde la perspectiva de Pablo, la respuesta es sí. Fíjense que cada uno de nosotros hemos o queremos o estamos preparándonos para darnos un festín en la palabra de Dios. Y este festín en la palabra de Dios no es intelectual, no es un festín intelectual del conocimiento intelectual, sino que es una transformación en nuestra conducta. Es una conducta transformada por el Espíritu Santo que hace que nosotros podamos tener un festín espiritual, una fiesta espiritual, podamos disfrutar la palabra de Dios. De hecho, nosotros, pues, aquello que nos gusta o que más nos gusta es aquello que más disfrutamos. Y obviamente, en la perspectiva de la palabra es que podamos disfrutar la experiencia con Dios. Pero esto no tiene que ver con un conocimiento o una formación intelectual, sino que tiene que ver con una conducta transformada. Diga conmigo, conducta transformada por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora lo vamos a decir otra vez. Conducta transformada por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora lo vamos a decir con convicción, ¿sí? Conducta transformada por el Espíritu Santo. De eso se trata el poder tener realmente un festín espiritual. Mis queridos, si queremos comer el alimento sólido de la palabra de Dios, debemos ejercitar los sentidos espirituales para así desarrollar una mente que puede discernir, diga conmigo discernir, entre el bien y el mal, tenga entendimiento. Para esto es necesario que haya una conducta transformada por el Espíritu de Dios. Y esto es tan básico, tan sencillo, tan simple y tan esencial que cada uno de nosotros tenemos que tener en cada una de nuestras vidas. Esta palabra no tiene pierde, pues nos enseña que lo que Dios quiere es una transformación en nuestra conducta. Fíjense, mis queridos, que lamentablemente lo asombroso o la asombrosa verdad es que si a usted le cuesta, no le entra, le cuesta entender lo que la palabra habla acerca de, por ejemplo, la persona de Melquisedec en Génesis o en Hebreos, usted dice, ¿Melquisedec qué? ¿Y qué hace en la Biblia Usted no discierne cuál es el propósito, no entiende la persona de Melquisedec tanto en Génesis como en Hebreos. Es probable, mi querido, que usted haga o tenga esa actitud a consecuencia de que ve programas de televisión totalmente cuestionables. Es probable que si le cuesta entender la doctrina de la justificación, es probable que esto sea debido a que todavía está envuelto en negocios demasiado deshonestos. O sea, usted no le entra, dice, no le entra esto. Bueno, tal vez tenga que ver con esa conducta. Si a usted, mi querido, le cuesta asimilar la obra de Cristo en la cruz con su centralidad en Dios, es probable que esto se deba a que ama tanto el dinero y que gasta mucho y que da muy poco. Es una persona avara, no es generosa, no ha encontrado el propósito por el cual Dios le da lo que le está dando. Y fíjense que esto tiene que ver con una conducta, esto tiene que ver con una actitud, esto tiene que ver con que el camino hacia la madurez y el alimento bíblico sólido no consiste primeramente en aumentar su inteligencia,
sino en que usted sea obediente. Fíjense que nuestra capacidad para recibir alimento sólido está más relacionada con nuestra forma en la cual batallamos con el alcohol, con el sexo, con el dinero, con el ocio, con la computadora, que con el libro que leemos o con la universidad a la cual usted haya ido. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo es su conducta, cómo usted se relaciona, cómo usted conecta su vida espiritual con su diario vivir. Y cuando usted se da cuenta que usted tiene un vasto conocimiento intelectual, uno que otro doctorado o conocimiento o digamos o estudios universitarios, pero usted se da cuenta que usted cae ante lo que dijimos anteriormente y que sus actitudes no coinciden con los estándares bíblicos, podemos encontrar que es ahí donde hay madurez. Esto es muy importante porque en esta sociedad altamente tecnológica tendemos a pensar o tendremos o estamos pensando, tendemos a pensar que la educación y en especial el desarrollo intelectual es el fundamento de la madurez. Y fíjense que bíblicamente esto es un error. Por eso es que hay gente altamente intelectual perdida o asfixiada en una inmadurez total. Y por otro lado, hay santos con tal vez no tantos estudios, y no estoy diciendo que no hay que seguir estudiando, estoy afirmando un principio que quiero que usted pueda entender, que esas personas que tal vez no tienen tantos estudios, pero tienen una profundidad, una madurez, que pueden alimentarse y nutrirse a gusto con aquellas cosas sustanciales que son o que están en la palabra de Dios a consecuencia de su simple y sencilla obediencia. ¿Cómo la ve? Por eso es que decíamos, y la madurez espiritual tiene que ver con la obediencia y tiene que ver justamente con el discernir aquello que está bien y que está mal, y que al final del día se batalla o digamos se gana la batalla en lo que usted hace o en lo que usted o cómo usted se relaciona o cómo usted batalla con el alcohol, con el sexo, con el dinero, con el ocio, con la comida y aún con la computadora y hasta con la comida. ¿Cómo lo ve? Es algo que esto nos invita a poder poner pues buena dirección en nuestra vida, rectificar pues nuestro camino y poder entender que es por ahí por donde viene justamente ese ámbito de gozo, de deleite en las cosas de Dios, en la palabra de Dios y en su presencia obrando en nuestra vida. Mi querido, cuando usted le gana al ocio, cuando usted le gana a la computadora, cuando usted le gana los vicios por el poder del Espíritu y la palabra, cuando usted se fortalece en el Señor, mi querido, no necesita una maestría en teología para poder madurar en la fe. ¿Por qué? Porque Dios requiere de usted obediencia. Diga conmigo, obediencia. Es lo que Dios requiere de usted. Obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Y fíjense que definimos semanas pasadas que hay una gran diferencia entre aquel que conoce, tiene conocimiento intelectual y aquel que es maduro espiritualmente hablando. Y dijimos que la diferencia es que el maduro espiritualmente hablando se somete, diga conmigo someterse, se somete a la verdad aprendida. ¿Me explico? Esto es lo esencial. Usted, cuando empieza a madurar, se somete a la verdad aprendida en la palabra de Dios. Y ahí, mi querido, Dios respalda su palabra. Y esto es esencial para que usted pueda empezar a caminar en el centro de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 10 nos dice: porque todo aquel, del verso 13, que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense que hacemos un paréntesis aquí. La visita de nuestro pastor Víctor Gómez tiene que ver con el planteo de esta cultura de una parte de México. Yo soy doctor en cuanto a esta etnia, pero fíjense que el punto tenía que ver con que estas personas justamente plantearon el planteo de decir, bueno, si ustedes tienen un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, ¿cómo puede ser que ese Dios tan grande no hable en nuestra lengua? ¿Cómo puede ser que ese Dios tan grande no hable en mi lengua? Y esto justamente el Espíritu hizo que muchos intelectuales de muchas partes del mundo se juntaran o se han de juntar en México, si no ya están trabajando sobre ello y están justamente pues traduciendo la palabra de Dios a un idioma que es totalmente diferente al nuestro. Entonces justamente dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Prontamente, parte de los otomíes van a escuchar la Biblia en otomí. Seguramente que si ustedes escuchan en otomí, pues no van a entender nada, ¿no? Es como si yo le hablase en ucraniano. Usted dirá amén cuando termino amén, pero nada más, para no pecar de ignorante, ¿no? Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Quiero que en esa mañana prestemos atención en esos quiénes. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Porque esto es importante. Hoy vamos a centrar nuestra atención en aquellos quiénes. ¿Quiénes son los que tienen que predicar la palabra? ¿Y qué credenciales tienen los discípulos justamente que han de predicar esa palabra? Y luego el apóstol Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí la sección de Romanos que venimos estudiando hace más o menos 2 años, ¿bien? Y nos falta pues llegar hasta el capítulo 16, así que nos va a llevar unos más o menos 2 o 3 años más, ¿bien? Muy bien, vamos a ver en esta mañana quiénes son los quiénes, porque dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, el apóstol Pablo aclara quiénes son esos quiénes, escribiéndole a los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo del 20 en adelante. El apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El apóstol Pablo nos está mostrando que los discípulos son aquellos quienes son embajadores en nombre de Cristo y tienen la función de reconciliar a los hombres con Dios, no por la obra de ellos mismos, sino siendo utilizados por el Espíritu Santo. Porque el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que enseñanzas anteriores ya hemos enseñado y hemos explicado lo que es la justicia de Dios. Si a usted le queda alguna duda, pues vaya a las enseñanzas a los domingos anteriores y seguramente va a sorprenderse todo lo que significa la justicia de Dios. Pero lo que el apóstol Pablo nos está mostrando es que somos los discípulos, aquellos quienes somos embajadores. Y usted sabe que el discípulo es aquel que quiere vivir como su maestro. Usted entiende a la luz de la palabra que el discípulo es aquel que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Como Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, el privilegio de ser llamados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que dice yo creo, pues Santiago dice, bueno, tú bien dices crees, hasta el diablo cree y tiembla. Y los demonios y el diablo mismo no tienen problemas de identidad, saben quién es Cristo.
pero nunca pues se van a humillar y nunca van a reconocerlo a Él como Señor. Por eso es que el creer en sí mismo no tiene sentido. Lo importante es creer y haberlo recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted en esta mañana está en la condición de creer tan parecido a todos los diablos que hay por el mundo y en el mundo espiritual, aunque usted dice, no, me está ofendiendo, no. Lo que estoy diciendo es que de esa manera el mundo cree. Y tal vez usted cree de esa manera. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo sé que creo como eso? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando Dios obra en su vida, cambia su naturaleza. No le cambia su vestimenta, o es la consecuencia del cambio que Dios hace, pues. No le cambia su forma de hablar, que esa es la consecuencia de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero esencialmente lo que Dios cambia es nuestra, ¿qué? Naturaleza. ¿Qué cambia, Señor? Naturaleza. Porque Dios no ve las apariencias, Él mira ¿qué? Mira nuestro corazón. Entonces lo que cambia es nuestra naturaleza. ¿Y cómo se sabe que tiene la naturaleza de Cristo? Porque usted se goza de la palabra. Si usted está en ese lugar con la mente en los frijoles, en el partido de México, que a propósito fue muy buen partido. Sí, nosotros los mexicanos nos movimos muy bien. No tanto hacer los argentinos, pero nosotros nos movimos nada más que. Pero sí, usted dirá, bueno, ya con lo que dijo el pastor, mi mente se fue para allá. Bueno, eso es evidencia de que su naturaleza no es una naturaleza espiritual. ¿Me explico? Y esto es evidencia de que hoy el Espíritu Santo le puede indicar su condición pecaminosa, y usted en esta mañana, y estoy con la noche, tal vez tendríamos un servicio en la noche próximamente, o al menos en la tarde. Y entonces usted empieza a reconocer su condición pecadora, pecaminosa, enlodada, pues, ¿no? Y es el Espíritu quien en esta mañana puede obrar en lo más profundo de su ser. Usted, con lo que escuchó al principio, dice, bueno, a mí el ocio, el alcohol, la televisión, el internet, pues a mí me tumba, ¿no? O sea, ni me resisto. Eso es evidencia de que usted tiene una naturaleza del mundo, pues, pecaminosa. Por más que hable bonito, diga, hermano, Dios lo bendiga, gloria a Dios, porque hay gente que maneja el lenguaje evangélico. ¿Cómo se acuerda que decíamos? Usted se va a un hospital y usted va a aprender el lenguaje hospitalario. Tal vez jamás en su vida sea médico, pero de tanto visitar el hospital, usted va a manejar el lenguaje hospitalario. Y lo van a confundir con algún médico, pero usted es un enfermo más. Esto es parte de justamente el aprender el lenguaje. Pues hay gente que aprende el lenguaje evangélico, el lenguaje religioso, pero de cristiano no tiene nada. Por eso es que la gente se confunde y dice, bueno, todos los días lo veo entrar al hospital y pues, ¿qué pasa? ¿Es médico o no es médico? No es médico. Todo los domingos lo veo entrar a la iglesia, con su vida y va bien. ¿Es cristiano o no es cristiano? No es cristiano. Aparenta ser cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cambio de nuestra ¿qué? Naturaleza. Pues lo que hace el Señor en nuestra vida. Y esa es la evidencia de que somos discípulos. ¿Bien? Discípulos, como dijimos anteriormente, que tienen el fruto del Espíritu Santo, y que en ese fruto que tiene del Espíritu Santo hay 9 ¿qué? Virtudes. ¿Sí? Hoy no las vamos a repetir, pero casi siempre lo repetimos. ¿Bien? Entonces hay 9 virtudes que tal vez no están al 100%. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No están al 100%, pero bueno, van al 10, van al 20, van creciendo, van madurando. El Espíritu Santo va haciendo la obra, y este es un genuino discípulo. Un discípulo se duele por comer basura, le hace mal la basura. A un marrano pues le encanta la basura y engorda. Pues a un cristiano no. Porque cuando eventualmente en su naturaleza caída come basura, se siente de la patada, en buen mexicano, ¿sí? Como diría en la escuela dominical, vino el pastor Ortiz y explicó cosas que ya sabíamos, pero en buen mexicano, y todos le entendimos. Así que, wow, tengo que aprender, no sé qué. Así que justamente esto es lo que
la palabra nos habla acerca de quién es un discípulo. Y ese discípulo es embajador en nombre de Cristo. Algo notable con la palabra embajador, que no es una palabra así puesta de casualidad. El embajador o la palabra es la misma palabra que se usa en la actualidad en cuanto al contenido de lo que significa o al significado, al contenido de lo que se quiere transmitir en esta palabra. Porque fíjense qué notable, el embajador o los embajadores o quienes trabajan en la embajada, ellos son gente que, por ejemplo, los embajadores o el embajador de México en los Estados Unidos no le trabaja un día al gobierno americano. No trabaja por los intereses de los Estados Unidos. El embajador mexicano trabaja por el interés de ¿quién? De los mexicanos. Lo mismo el embajador de los Estados Unidos en el México DF, en la capital. Pues trabaja para los intereses de los Estados Unidos. Es más, el lugar donde viven es propiedad de los Estados Unidos en México y el territorio donde está la embajada mexicana en los Estados Unidos es propiedad del gobierno mexicano. El embajador mexicano no recibe un centavo de la administración actual del gobierno de los Estados Unidos. Quien le paga al embajador mexicano, pues es el gobierno mexicano, ¿sí? Y usted dice, ¿y qué tiene que ver esta clase de política inicial? Bueno, tiene que ver en el contenido de la palabra, porque la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos la agenda del Cordero, ¿no? ¿Sí? No la agenda del burro ni del elefante. Tenemos la agenda del Cordero, a buen entendedor, ¿sí? ¿Me explico? Tenemos la agenda del Señor, no tenemos la agenda de ningún partido político. La agenda es la agenda que Dios ha estipulado en su palabra. Y nosotros esperamos en gloria la ayuda, la asistencia que viene de parte de aquel que nos envió. Esto es el concepto, el contenido de lo que el apóstol Pablo nos está hablando. O sea, ¿quiénes son esos quiénes? Esos quiénes son aquellos discípulos que Dios justamente los ha capacitado. A cada uno de los discípulos, no a algunos, sino a cada uno de los discípulos nos ha calificado, nos ha capacitado. Estamos en la nómina de Dios como embajadores de Cristo. Y usted es un embajador de Cristo. Y usted debe depender de Él. Y a medida que usted vaya encarnando esa palabra, el Espíritu Santo le va a dar más discernimiento, más profundidad en lo que significa esa investidura que Dios le ha dado. Esa provisión que solo depende de Él. Ese lenguaje que solo proviene de Él. Así, de esta forma, usted va día con día siendo un embajador más a la altura de Cristo, a la cual Dios quiere que usted sea. ¿Amén? Y fíjense que dice que usted tiene la función de hacer aquel que reconcilia a aquellas personas con Dios. Es el Espíritu Santo quien obra y usted se suma a lo que Dios está haciendo. No es que usted dice, bueno, esta mañana voy a ganar el mundo para Cristo. Bueno, en el mundo está el Espíritu Santo obrando aún antes que usted se haya levantado. Es más, aún antes que usted haya recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Él está obrando. Y sería muy, necio de mi parte creer o pensar de que solo por el hecho de que usted está congregado aquí en Casa de Oración, Dios empezó a obrar desde el momento en que usted estuvo acá. Esto no es cierto. Lo cierto es que usted, en algún punto, como el testimonio de muchos hermanos en este lugar, tenían una necesidad provocada por el Espíritu Santo para buscar la verdad, que se encontraron en Google, y que por ahí teclearon una predicación y se encontraron con una predicación de Casa de Oración del pastor Chuy Olivares, y que por ese medio Dios permitió que usted estuviese acá. No quiero pedirle que levanten la mano los que son así, los que están así, porque van a levantar el 99.9% de los que están acá. ¿Me explico? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el Espíritu Santo estuvo obrando mucho antes de lo que usted está en este lugar. Es más,
el Espíritu Santo estuvo obrando mucho tiempo antes o algún tiempo antes a que usted lo haya recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. En experiencias, en situaciones, en gente que estuvo alrededor suyo, Dios se valió para que usted pueda encaminar su vida, para que usted vea y encuentre ese salvavidas que Dios le ha tirado y usted pueda aferrarse y usted pueda caminar y justamente ser salvo, tener ese cambio de naturaleza que Dios obra de una manera milagrosa cuando usted pues se entrega al Señor y lo recibe como su único y su suficiente Salvador. Amén. Es por eso que cuando usted se levanta cada mañana, su mejor oración dentro de las oraciones que ha de hacer es decir: Señor, ayúdame a ver dónde tú estás obrando para sumarme a lo que tú ya estás haciendo. Donde encontramos, porque sabemos que la Biblia dice que no hay nadie quien busque a Dios, no hay ni aún uno. Todo el mundo se perdió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que si hay uno que está buscando, tiene una inclinación espiritual, es porque el Espíritu Santo ya está tocando la vida de esta persona. Y usted es un embajador, un ministro de reconciliación, aquel que cuando alguien le dice: oiga, mira, me duele tanto la cabeza, en vez de darle un Tylenol, dice: bueno, vamos a orar por ti, voy a orar por ti. O usted tiene una alabanza en su radio, y eso conecta a la persona con aquella experiencia, con lo que el Espíritu Santo está obrando, y de esa manera usted es un ministro de reconciliación. Usted capciosamente busca oportunidades para predicar la palabra, pero usted sabe que no es usted quien convence a nadie. Usted tiene sus antenitas de vinil. Hace tiempo que no hablamos de las antenitas de vinil, ¿no? Pero es un programa muy gracioso, ¿sí? Entonces, usted tiene sus antenitas de vinil pues activadas, y de esa forma usted empieza a percibir en el ámbito espiritual dónde Dios está obrando. Y ahí de esa manera empieza a sumarse a lo que Dios está haciendo. Estos son los quienes. Los quienes son aquellos discípulos que Dios lo pone en su nómina a cada uno de nosotros como embajadores, y que estamos en la agenda de lo que Dios ha determinado, y cada día nos ayuda a crecer en esa gracia, y por la gracia de Dios nosotros nos gozamos en lo que Él hace, tanto en nuestro alrededor como en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Pero hay algo más. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 a los Corintios, o escribiéndole a los Corintios, en la carta 2 Corintios, capítulo 6, del versículo 1, hay una manera en la cual el apóstol Pablo va mostrando la manera en la cual aquellos ministros de reconciliación, aquellos discípulos, presta atención, se conectan con la gente. Fíjense que tiene que haber una conexión con las personas, tiene que haber una relación con las personas, el discípulo tiene que allanar el camino, ¿me entienden? O sea, la función de aquel diplomático de gobierno tiene que pues sacar los escollos, aquello que impide la relación para justamente el propósito que tiene que realizar. Bueno, en el caso de un cristiano que es embajador, acaso un discípulo que es embajador en el nombre de Cristo, tiene que acercarse a aquellos quienes justamente tienen que recibir el mensaje. Y el apóstol Pablo nos muestra la manera, la novedosa manera en la cual nosotros dispersamos, limpiamos el camino para que aquellas personas puedan encontrarse con Jesús como su único y suficiente Salvador por medio de la obra del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo, de una manera muy clara, sencilla y al hueso, concreta, dice, en el versículo 1 dice: así pues nosotros somos como colaboradores suyos, o sea, como embajadores, o sea, como reconciliadores de las personas con Cristo, o sea que al final del día, como dice Pablo a los Romanos, son esos quienes, ¿bien? Son esos quienes.
Así pues nosotros, como quienes, o como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fíjese que es este ministro de reconciliación. Y luego dice, mis hermanos de casa de oración, de Corinto, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, ninguna, para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea que, mis queridos, queremos ser buenos embajadores. Somos discípulos y de esta manera queremos acercar el mensaje del Evangelio. Por eso es que nosotros nos recomendamos. Obviamente usted es un buen entendedor y yo no quiero atentar contra su inteligencia. Usted sabe que el apóstol Pablo dice, oiga, yo me estoy recomendando, pero al recomendarme yo, entiendan ustedes que ustedes también tienen que recomendarse de esa manera. No pueden recomendarse de otra forma. El Espíritu Santo plasmó ese pensamiento para que esta sea su credencial, la suya, la mía y la del apóstol Pablo. ¿Bien? Entonces, el apóstol Pablo aquí presenta su recomendación. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Bien? ¿En qué manera nos recomendamos? Aquí va la recomendación. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y por si faltaba más, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Usted esperaba otra cosa, ¿no? Usted esperaba otra credencial. Por ahí podría decir, recibido de los pies del doctor Gamaliel, 5 doctorados, uno de los mejores eruditos en ese tiempo. Podría haber sido su carta de recomendación. Pero fíjense que no. Y convengamos que, como dijimos en esta mañana, nosotros empezamos a ser un poco de buenos entendedores y empezamos a decir, bueno, si el apóstol Pablo se recomendó de esa manera, pues ni modo, esa también debe ser mi recomendación. Y luego dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh casa de oración, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, dice el apóstol Pablo. Ustedes están en nuestro corazón, pero ustedes lamentablemente sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Bueno, eso tiene que ver con Corinto, ¿sí? Pero al que le va a ir el poncho, ¿cómo era? Que se lo ponga, ¿no? O sea que al que ahí por ahí le va el poncho, pues se va, ¿no? O sea, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. O sea, ¿sí? Muy bien. Lo que el mundo necesita, mi querido, es, por sobre todas las cosas, es que usted pueda mostrar ese gozo indomesticable en medio de cualquier adversidad, de cualquier situación de dolor. Y con esto hemos sido más que recurrentes, más que insistentes. Pero si algo necesita este mundo, es que nos vea a nosotros como discípulos, como ministros de reconciliación, como embajadores de Cristo, con un gozo indomesticable. No se domestica,
en medio de cualquier adversidad. Miren, el mundo no necesita ver de usted una casa muy grande, porque el mundo le hace sin Dios. El mundo no necesita que usted tenga el último modelo de los carros, porque el mundo lo tiene y mejor que lo que usted puede tener. El mundo no necesita cualquier opulencia o cualquier apantallamiento material, porque el mundo lo consigue. Pero el mundo justamente capta la atención del cristiano cuando ve un gozo que él no lo tiene, que no se lo compra todo aquello que pueda tener, tanto material como intelectualmente. Amén. Por eso es que la credencial de todo hijo de Dios es un gozo indomesticable. ¿Cómo habíamos dicho también? Indomable, ¿no? No se domestica ante ninguna adversidad. Y esta es la característica esencial. Miren, mis hermanos, obviamente que somos un pueblo feliz, ¿bien? Pero la diferencia es que nosotros no somos habladores. Nosotros, obviamente que en la fe cristiana hay una triste tensión en esa sinfonía de vida, en la cual justamente vemos a Jesús como un hombre feliz. Jesús era un hombre feliz, pero la palabra dice que ese varón era un hombre que estaba experimentado en dolores y en tristezas. Y justamente es esa tensión a la cual nosotros vivimos en este mundo, porque este mundo conlleva sufrimiento. Y como dijimos hasta el cansancio, que aquel que se traga ese eslogan, esa máxima de pare de sufrir, pues es un ingenuo. Y la ingenuidad no es signo de madurez. La ingenuidad justamente es algo de una niñería, o es del pensamiento mágico que se explota a la gente a consecuencia de la miseria. Cuanto más miseria hay, pues más magia en la naturaleza natural y pecaminosa la gente va buscando. Por eso, cuanto más miseria hay, usted ve que en nuestros países, donde más miseria hay, más loterías, más cosas mágicas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es propio de la naturaleza natural pecadora, pecaminosa. Pero Dios no quiere que usted tenga un pensamiento mágico. Dios quiere que usted ponga su confianza en el Señor, y Dios hace milagros. Y esos milagros es que en medio del sufrimiento usted se aferra a las promesas de Dios, y Dios le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y evidencia que usted es un hijo de Dios. Tanto como Jesús nos fue mostrando, un hombre feliz, pero un hombre experimentado en tristezas y en dolores. Miren, mis queridos, he tratado durante todos estos años de guiarlos a cada uno de ustedes justamente en esa experiencia, de hacerlos vivir y hacerlos mostrar la palabra en este gozo del Señor en medio del sufrimiento. Por eso me desanima en cierta medida cuando, y esa es la tensión con la que batallamos constantemente, en ese tipo de acostumbramiento al venir a la iglesia, al cantar, es más, a veces en otros ámbitos, no en se propicia un ámbito ameno, un ámbito con muchos chistes, muy jocoso, muy liviano, y todo esto con un tinte de espiritualidad, y uno dice, bueno, fue un culto maravilloso, tipo show, luces, colores, música estridente, y uno parece que más que fue una iglesia, fue a un antro, ¿no? Y la verdad que es lamentable esto. Pero ¿dónde está la tristeza? La tristeza está en que de repente, lamentablemente, nos dejamos llevar y no vemos que hay personas que están en el borde de la cuerda. Hay gente que está en knockout, ¿sí? Hay gente que está al borde del suicidio. Hay gente que está pasando por miserias. Hay personas que están pasando por soledad, atemorizadas, incomprendidas, deprimidas.
Y cuando justamente se empieza a distorsionar el ámbito religioso, lo que se hace es justamente un ámbito de adoración inquieta, adoración alocada, un mensaje muy ligero y justamente un juego en parte de los ámbitos del ámbito religioso. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. De hecho, la palabra de Dios nos muestra de que Dios se glorifica en medio de cualquier adversidad. Y lo que nosotros empezamos a notar en base a la seriedad que el apóstol Pablo nos está mostrando, valga la redundancia, es que con las cosas de Dios y con el mensaje de Dios no se puede jugar, porque es un mensaje extremadamente serio. Ahora, hasta aquí usted va a decir, ok, ¿qué me está diciendo, pastor? Usted me está diciendo que ¿acaso necesitamos una atmósfera en la iglesia solemne, decaída, melancólica, oscura, pesada, un ámbito así? La respuesta es no. No. Lo que necesitamos es ver y sentir un gozo indomesticable en Jesús en medio de cualquier sufrimiento y tristeza. Eso es lo que necesitamos. Eso es justamente lo que es tomar en serio la palabra de Dios. No es jugar en un ámbito religioso. Y esto es lo que el apóstol Pablo está mostrando. El apóstol Pablo está diciendo de que, mi querido, yo estuve ahí en medio del dolor. Yo estuve ahí. Y tengo el gozo del Señor, pero yo estuve ahí, justamente entristecidos, mas siempre gozosos. Necesitamos justamente notar que el pueblo de Dios no está jugando, está pasando, viviendo la vida como se vive, con las penurias, adversidades, circunstancias que todo el mundo vive, porque la Biblia dice que este mundo está sujeto a vanidad, a juicio de Dios. Pero en medio de esas adversidades, nosotros entendemos de que tenemos un Dios soberano, que a veces nuestra realidad no es coincidente con lo que nos gustaría, pero al final del día al Señor no se le escapó las riendas de mi vida. Al final del día Dios permite las situaciones que estoy viviendo. No es que justifica nuestros errores y pecados, no estoy diciendo eso, sino que las adversidades que vivimos. Y bueno, nosotros obviamente le pedimos al Señor, le decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Esto está demasiado fuerte. Pero luego recuerdo la enseñanza de Jesús y le digo, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero si mi voluntad, tú tuvieras misericordia, te pido por favor, Señor, que me eche la mano. Una oración honesta. Y Dios en su misericordia, ¿qué cree? Por ahí me echa la mano. Y yo me gozo en el Señor. Y si no me la echa, bueno, Señor, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona pues ahí donde estás, ¿no? Y usted va a tener fe para aceptar la voluntad de Dios. O sea, usted quisiera que la cosa cambie, ¿sí? Y claro que quisiera que cambie, ¿por qué no? ¿Quién no quisiera que cambie situaciones en nuestras vidas? Y usted le pide fervientemente, y usted ora fervientemente, pero usted sabe que por sobre todo ese fervor, usted se somete y se sujeta a la soberanía de Dios, porque entiende que Dios puede hacer lo que quiera, con su vida y con la vida de cualquiera. Y esto usted aplica fe y profundiza en su fe, para aceptar y entender el momento en el cual usted está viviendo, usted está pasando, sea una metástasis que lo ha de llevar más rápido a la presencia de Dios, o sea un dolor de muela. Obviamente que si tiene la opción de ir al dentista, vaya, porque Dios se vale de los médicos. Pero también podemos ver de que Dios es soberano y que en medio de las adversidades su fe es profundizada, su comunión con Dios es
algo que va creciendo en medio de cualquier circunstancia y adversidad. Mi querido, lo que el mundo necesita es la grandeza y la majestuosidad de Dios sobre sus cabezas, como un montón de galaxias de esperanza. Necesitan al Cristo que es crucificado, resucitado, abrazándoles con amor, pero también con esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que este bendito mundo necesita, lo que ese mundo necesita y lo que usted tiene que transmitir. Necesita justamente que usted pueda cantar esa canción de lo más profundo de su alma en medio de cualquier adversidad y que la gente se dé cuenta. No que la gente diga, o usted diga, no, está todo bien, soy feliz como una lombriz. No, me están pasando circunstancias. Pero en medio de esta situación me afirmo en la promesa de Dios. De repente no es que sean gozosas en el momento, pero el aferrarme a mi fe, el aferrarme a la fe, ¿se acuerdan que lo decíamos? Las pruebas son como una vacuna, para graficarlo de una forma, ¿no? Entonces el Señor nos coloca esa prueba, que es esa vacuna, para que la fe empiece a activarse tanto como el sistema inmunológico se empieza a activar en el cuerpo cuando encuentra algo que no es bueno. ¿Me explico? La vacuna es una enfermedad o muerta o dormida, pero la enfermedad en sí es. Y nuestro cuerpo empieza a ponerse con todas las defensas. Bueno, lo que ocurre con las pruebas es exacta e igualmente lo mismo. Es lo mismo. Por eso Dios en su amor nos inyecta de las pruebas conforme a sus propósitos, para que nuestra fe vaya fortaleciéndose, pero esa fe en las promesas de Dios. Y usted empieza a fortalecerse en medio de esa vacuna que Dios lo ha vacunado. ¿Cómo lo ve? Por eso es que es tan importante. Dios es un Dios amoroso. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Y la prueba que está viviendo es la mejor manera en que su fe se desarrolle. Porque si no hay pruebas, su fe se atrofia. La fe se atrofia cuando no hay pruebas. Y como Dios es un Dios amoroso y quiere que nuestra fe nos atrofie, entonces nos da pruebas. ¿Cómo la ven? ¿Lo oyen ustedes de esa manera? Pues es importante que lo vean. Así usted va conectando el pensamiento bíblico con su experiencia personal. Usted no está jugando, usted va discerniendo lo que la palabra de Dios le va mostrando. Por eso la Biblia nos muestra de que la palabra de Dios va mostrando cómo el apóstol Pablo va desarrollando aquellas características de estas credenciales que usted y yo debemos tener. Él describe los sufrimientos que soporta, y cada sufrimiento es la prueba evidente de que ese sufrimiento le ha dejado cicatrices, pero no le han dejado heridas sangrantes. Esa evidencia es la evidencia de que, he pasado momentos difíciles, pero he perdonado. No me quedé en la amargura y en la tristeza. Y esto, mi querido, evidencia, diría el apóstol Pablo, de que soy un discípulo, soy un embajador, soy un hijo del Rey que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque te muestro mis sufrimientos. No te muestro la opulencia, que Dios soberanamente te la puede dar o no. Pero eso es indistinto. Por eso decíamos que aquel que dice, no, realmente yo conozco que Dios me ama por la casa que me dio, por el carro que me dio. No, si tú dices que tú conoces a Dios por la casa o el carro que te dio, en realidad tú no conoces a Dios. Porque, ¿qué pasaría si vivías en el África? ¿Acaso Dios no te ama? ¿Me explico? No pasa por lo que tengas. El apóstol Pablo decía, miren, yo la pasé como en feria, me fue mal. He pasado por muchos sufrimientos, pero de todos ellos, pues no tengo amarguras. No tengo amarguras. Dios ha sanado mi corazón. En segunda instancia, el apóstol Pablo describe justamente ese carácter que evidencia el pasar por sufrimientos,
que le han dejado cicatrices, pero le han fortalecido en un corazón tierno y receptivo. La credencial de un discípulo es un corazón tierno, un corazón receptivo, un corazón que cree y que se afirma constantemente en las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo, en última instancia, describe aquellas contradicciones que como cristiano él tenía que sufrir y tenía que vivir. Y esas contradicciones obviamente el apóstol Pablo las plantea a cada uno de quienes son sus oyentes, diciéndoles, bueno, en realidad ustedes nos ven de una manera bastante arraídas, bastante decaídos, entristecidos, y yo quiero decirles que a la mera verdad, en cierta medida lo que les estoy diciendo es que tienen razón. Usted dirá, bueno, el apóstol Pablo les confronta y le dice que estaban equivocados, y no, el apóstol Pablo le dice, no, yo no estoy diciéndole que ustedes están justamente en lo errado. No. Están en lo correcto. Están estrictamente en lo correcto. Ustedes realmente me están viendo que yo estoy pasando por dificultades, que yo realmente estoy pasando por adversidades, que yo realmente estoy pasando por momentos difíciles, pero en medio de esos momentos de dificultad encuentro el favor, la fortaleza, el cuidado que solo viene de parte de Dios, que solo viene de ese cuidado amoroso que Dios tiene para mi vida. Y esto es la manera en la cual el apóstol Pablo se presenta. Esa es la forma en la cual el apóstol Pablo va mostrando sus credenciales, que a propósito son aquellas credenciales que usted y yo debemos tener. Aquellas credenciales que ustedes tienen justamente que empezar a vivir y a experimentarlas. Justamente ustedes, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes me ven como pobre. Y a la mera verdad, sí estoy un poco pobre, ¿sí? Estoy pobre, dice el apóstol Pablo. Es que caminar por tantas ciudades no me ha permitido tener, realizarme en algún lugar y empezar a tener algo material, ¿no? Entonces, fíjense qué notable. El apóstol Pablo dice, ustedes nos ven como pobres, pero la verdad, estamos enriqueciendo a otros. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, sí, somos pobres en la riqueza de este mundo, pero no vivimos para enriquecernos con cosas materiales, vivimos para enriquecer a las personas con Jesús. Y esta es la característica esencial de la credencial que les estoy mostrando. Así que, a la mera verdad, ustedes tienen razón. Me ven como pobre y la verdad que sí, estoy un poco pobre, pero estoy enriqueciendo a otros. Ustedes me ven a mí como no teniendo nada, pero a la verdad lo tengo todo, poseo todo. En un sentido, hemos estimado todas las cosas como pérdidas ante el incomparable valor de conocer a Jesús. Por eso es que tengo todo, aunque ustedes me ven que no tengo nada. Justamente, ustedes me están viendo como que estamos castigados. Y la verdad que en realidad, como ustedes me dicen, o ustedes nos ven, somos condenados a muerte. Y la verdad que en verdad soportamos muchos castigos humanos. Y no solamente que soportamos muchos castigos humanos por seguir a Cristo, sino que también soportamos correcciones divinas. ¿Cómo la ven? O sea que si ustedes nos ven un poco apaleados, la verdad que tienen razón, porque el mundo nos da como en feria y el Señor nos corrige como ninguno. O sea que estamos, sí, la verdad que sí, estamos soportando castigo humano y bastante corrección divina. ¿Por qué?
porque Dios justamente está trabajando con nosotros. Fíjense que ustedes, mis queridos joyitos, nos ven a nosotros como moribundos. Y aquí, les quiero decir, decía el apóstol Pablo, vivimos. ¿Por qué? Porque en realidad, mis queridos, estamos moribundos porque cada bendito día morimos. Morimos a nuestro yo. Estamos crucificados con Cristo. Es verdad, algunos de nosotros somos apresados y nos matan, pero vivimos con el gozo que no se puede domesticar en medio de las adversidades. Y aunque ustedes no lo crean, estas credenciales acercan a la gente a Cristo mucho más que todo aquello material que pueden apantallar. Por eso, mis queridos, así me presento. Ustedes justamente me hablan y me muestran de que realmente me veo de esta manera y tienen razón. Me veo de esta manera. Me veo apaleado, me veo moribundo, no me veo bien, decía el apóstol Pablo, humanamente hablando. Pero tienen la verdad, pero tienen parte de la verdad. ¿Por qué? Porque miran solo las apariencias, no ven lo que hay en el corazón. Las credenciales de Pablo nos evidencian la manera en la cual usted y yo debemos de presentarnos al mundo. Usted dirá, órale, así no me dijeron que tenía que poner mi credencial como miembro de la congregación, sino que tenía que ponerme, soy un campeón, soy un hijo del rey. No. Esa es la credencial de quién sabe dónde. Las credenciales del apóstol Pablo son las que dijimos aquí. Son aquellos quienes que han de predicar el evangelio, quienes la gente va a ver ese gozo indomesticable en cualquier adversidad y la gente va a voltear la cabeza porque va a decir, no hay nada ni nadie en este mundo que me ha dado lo que éste tiene, independientemente de su condición social, cultural o económica. Esa es la manera en la cual nosotros nos convertimos en embajadores, siendo aquellos que instrumentos de reconciliación, quienes reconciliamos al mundo con Cristo, y que vamos creciendo en esa gracia y en ese conocimiento. Este es el camino, no hay otro camino. Y la credencial atestigua lo que realmente soy. Yo no puedo poner una credencial a algo que no soy. Si usted dice, bueno, la verdad de todos aquellos elementos que el apóstol Pablo ha puesto, pues necesito el Señor que justamente obre en mi vida para convertirme en esa clase de persona, en esa clase de discípulo. Y creo que esta mañana es la mejor mañana para que podamos experimentar de parte del Espíritu este obrar en nuestra vida. Yo los invito a que den sus rostros. Y vamos a pedirle que el Espíritu de Dios nos ministre, porque empezamos a entender cómo el apóstol Pablo percibía su fe. Él no percibía su fe desde una perspectiva mágica y real, sino que él demostraba a aquellos quienes vivieron en su generación, diciéndole, yo estuve ahí, yo estuve en ese momento de dolor, yo estuve en ese momento de adversidad, yo viví ahí, yo estuve acá. Y es ahí en donde Dios me dio la fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, en realidad sí me ven como entristecido, pero
tengo gozo, porque justamente hay incontables razones para que mi corazón se desmorone, diría el apóstol Pablo. Hay muchas razones para decir que mi corazón estaría en la lona, en el caos. Muchísimas, si te pongo a contar, diría el apóstol Pablo. No la acabaría. Pero tengo ese gozo que no se ha domesticado por la adversidad que estoy pasando viviendo. Y justamente estas contradicciones de la vida cristiana evidencio ese gozo que solo Dios me puede dar en medio de cualquier adversidad. Es justamente aquello que Dios quiere hacer en esta mañana en nuestra vida. Vuelvo al principio del mensaje. El camino hacia la madurez y el alimento bíblico sólido no consiste primeramente en aumentar nuestra inteligencia, sino en hacernos obedientes. Por eso es que nuestra capacidad para recibir alimento sólido está más relacionada con nuestra forma de batallar o de lidiar con aquellas cosas tan comunes en nuestra vida, llámese alcohol, sexo, dinero, ocio, comida, computadoras, y póngale todo aquello común que lo hace trastabillar. Aunque usted esté leyendo el teólogo más encumbrado, aunque venga en la conferencia con este biblista y usted se ilustre con mucho pensamiento, porque es ahí donde Dios quiere obrar en esta mañana. Es en la manera de la cual usted batalla con estas cosas, incluyendo, ¿por qué no la comida? Incluyendo los alimentos, incluyendo justamente todo aquello que está dañando su vida, y sus actitudes justamente no coinciden con lo que la palabra de Dios está obrando. Porque tendemos a pensar que la educación, y en especial el desarrollo intelectual, es la clave de la madurez, pero no es así. La clave de la madurez es la obediencia. La obediencia. El apóstol Pablo nos hace poner los pies en la tierra. Tal vez alguien esta mañana dijo, claro, las credenciales de Pablo, qué diferentes que son a las que yo tenía en mi agenda. Qué distintas que son a lo que yo pensaba. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra. En una mano la espada de la palabra, en la derecha y en la izquierda el escudo de la fe. Esos elementos, como dice el apóstol Pablo, con armas de justicia a diestra y a siniestra, con la palabra y el escudo. De esa manera nos recomendamos. Eso es lo que está en mi tarjeta de presentación. Y si no es así, que Dios lo ayude, mi querido, a que en esta mañana tenga esa iluminación, para que de una vez por todas entienda por dónde camina la palabra, que no está jugando, que aquí usted no viene a perder el tiempo, ni yo vengo a entretenerlo, sino que en el misterio que opera en la iglesia, el Espíritu Santo quiere glorificarse
y llevarlo conforme a sus propósitos. En que aún esta palabra supera aún al mismo predicador y que hacen sentido en su diálogo interno en lo que ya Dios le está hablando hace algún tiempo atrás a la fecha. Por eso es tan importante que en esa tarde usted pueda reconocer su condición, pueda rectificar sus pasos, y que esas actitudes que muestran su grado de inmadurez sean los ámbitos donde usted rectifique sus pasos, corrija su vida, se someta a las verdades aprendidas y de una vez por todas madure. Padre, ministra a tus hijos en esta mañana para encontrar en esta palabra el norte en su vida. Y en esa mañana, mientras el Espíritu Santo está ministrando y en respuesta a esa palabra tú estás tomando decisiones, si el Espíritu de Dios está ministrando tu vida y tú estás tomando una determinación en consagración, en salvación, yo te invito a que te pongas en pie. No porque estar en pie te va a significar pues ya el cambio, sino que es una acción que evidencia lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo quisiera orar en esta mañana por ti. Quisiera pedirte que el Señor confirme esa decisión. Amén, Señor. Amén. Yo le pedí a los servidores que están en ese lugar que pudieran acercarse a aquellos hermanos y que pudieran estar orando, y vamos a orar juntos. Padre, en esta mañana bendice la vida de quienes en esta mañana están tomando una determinación en su vida. Tu Espíritu les ha hablado. El poder de tu Espíritu está ministrando sus vidas. Padre, es en esta mañana en donde ellos, como hijos tuyos, aquellos quienes son tus hijos, están entendiendo el valor de aquellos quienes han de predicar el Evangelio y se identifican en que son parte de esos quienes como embajadores. Y Padre, como embajadores ahora, Padre, quieren tener sus credenciales, y como discípulos quieren mostrar esas credenciales, tal como el apóstol Pablo está mostrando estas recomendaciones, como él se recomienda. Padre, que sean tus hijos quienes se recomiendan de esta manera. Si de alguna manera tienen que recomendarse, se recomendarán de esta manera. Se recomendarán, Señor, como tu palabra nos está afirmando. Padre, justamente en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, en su mano derecha la palabra de poder, en su mano izquierda el escudo de la fe. Padre, con un corazón, Señor, sano por el poder del perdón y con una visión más profunda que las apariencias. Padre, ministra a cada uno de tus hijos en esta mañana de una forma especial y particular. Padre, que al recibir el Señor, pues la mano de cada servidor en este lugar,
puedan, Señor, experimentar la aprobación de aquella decisión que hoy están tomando. Te pido por aquellos quienes te están recibiendo a ti como único y suficiente Salvador, aquellos quienes en esta mañana reconocieron que su naturaleza no es una naturaleza tuya, sino que pues ellos entendieron perfectamente. Y en esta mañana están entregando su vida a ti. Padre, confirma esta decisión. Llénalos en esta mañana de tu Espíritu, ministra su corazón.